Y bueno, hemos visto hasta ahorita la doctrina de la gracia común. Dios es bueno con todos y nosotros debemos demostrar esa bondad con todos también. Aprendimos que la Biblia es nuestra fuente y regla de conducta. Aunque haya cosas atractivas o de moda allá afuera, nosotros nos quedamos con la Biblia. Estudiamos que hay que evaluar los datos, lo que recibamos, teniendo en mente los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo está actuando Dios en esta situación? También vimos que debemos de buscar que la vida del aconsejado refleje a Cristo Jesús. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Ese es el modelo a seguir. El día de hoy veremos el papel que juega la iglesia local en la consejería bíblica. Y esto es muy importante, es de suma importancia. La doctrina que estudia la Biblia se llama eclesiología. Eclesiología es la doctrina que estudia la iglesia y viene de la palabra eclesía, que significa llamar a salir para reunirse. Eclesía en español se traduce como iglesia. Iglesia, yo voy a la iglesia, soy llamado a salir del mundo para reunirme con los hermanos. Eclesiología es el estudio de la iglesia y la Biblia enseña que hay dos clases de iglesia. Una es la iglesia universal. En esta iglesia es donde están todos los cristianos de todas las épocas, de todas las regiones, de todo. Quien se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo Jesús, llega a ser parte de la iglesia universal. La segunda es la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Es el grupo que se junta regularmente. En nuestro caso es Believers Fellowship. Decía Charles Spurgeon, la razón por lo que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Eclesía es que estamos llamados a salir del mundo y a reunirnos. Claro, esto no quiere decir que literalmente no tenemos que irnos a otro planeta, pero sí nos reunimos para animarnos y crecer en santificación. Y nosotros debemos de resaltar la importancia de la iglesia local en la vida del creyente. La iglesia local debe de ser de suma importancia, debe de tener una prioridad muy grande en la vida de todo cristiano. Yo no sé en la vida de los demás, de los que no tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, pero en mi vida, que yo digo que soy creyente, la iglesia debe de tomar una prioridad muy grande. Y es lo primero que vamos a ver. Número 1, la Biblia hace un gran énfasis en la iglesia. Y si hace un gran énfasis es porque es importante, ¿no crees? La palabra eclesía en griego se encuentra nada menos y nada más que 114 veces en el Nuevo Testamento. Y si no me crees, ve a tu Biblia en griego y cuéntalo. Vas a encontrar tus 114 veces. 93 de esas 114 hace referencia a ¿qué creen ustedes? Iglesia local. 93 veces hace referencia a la iglesia local. Miren lo que dice Hebreos 10, 24 y 25.
Dice el autor de Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y miren el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Un creyente debe de congregarse, debe de salir de su zona de comodidad y juntarse con los creyentes. ¿Qué implicación tiene esto en la consejería? Bueno, nuestro aconsejado, con la persona que nosotros platiquemos, debe de conocer el énfasis que la Biblia hace de la iglesia local. Cuando alguien nos pida un consejo, lo primero que debemos de preguntarle es, ¿a qué iglesia asistes? ¿Asistes a alguna iglesia? Si ya asiste a una iglesia, nosotros debemos de guiarle a sus líderes espirituales. Pero si no es miembro de una iglesia local, debemos de instruirlo en esta doctrina y debemos de recomendarle una buena iglesia local. Aquí en San Antonio yo le pudiera recomendar una buena iglesia local en el Northeast, ¿no creen? ¿Conocen ustedes una en el Northeast? Más vale y la conozcan porque me preocuparían si no la conocen. Número 2. La Biblia hace un gran énfasis en interactuar. En la iglesia local. La persona debe de interactuar en su iglesia local. Leemos a través de la Biblia cómo convivían los hermanos, cómo interactuaban. Miren Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes de que se me olvide, los hermanos que vienen de Laredo, va a haber una conferencia allá en Laredo, viene Santiago Armel. Después platicamos si están interesados. Es Bridge Ministries, Jonathan Tucker es el pastor, si gustaran asistir, ahorita se me vino a la mente. Miren lo que dice Hebreos 3:13. Antes, exhortándonos los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día, hacemos iglesia todos los días. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Interactuamos con los hermanos, estamos en constante comunicación, hacemos iglesia todos los días. Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Ya lo tienen? Una hermana lo tiene. Qué rápida es usted. Y no lo sacó del teléfono, ¿verdad? Porque eso es cheating. No, así como en esgrima bíblico. Por tanto, nuevamente esta frase, alentaos los unos a los con estas palabras. Las personas interactuamos en la iglesia, nos animamos, nos aconsejamos, nos exhortamos, no nos aislamos. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Miren lo que dice Santiago. Confesaos vuestras ofensas, y ahí está otra vez esa frase, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y pudiéramos sacar más versículos de cómo interactuamos con los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, existen en nuestros días algunos modelos de iglesia que no son bíblicos. No son bíblicos y desafortunadamente se están haciendo cada vez más populares por su comodidad, y después del COVID tuvieron mucho auge.
No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo existe lo que se llama iglesia virtual. Iglesia virtual. ¿En qué consiste la iglesia virtual? Ustedes pueden comprar esos lentes de VR o lo pueden hacer en su televisión. Y ahí la persona escoge cuando lo desea en esos aparatos el servicio que quiere. A la hora que quiere se mete ahí y dice, bueno, yo quiero una denominación bautista, presbiteriana, y escoge la denominación que quiere, ¡pum! Y ya después ahí dice, yo me gustaría escuchar este tema de predicación hoy, adoración, alabanza, y ahí escogen el tema que quieren. Y también dicen, y me gustaría hoy estoy conservador, me voy a echar himnos, o si no, hoy estoy un poco más movido, y escogen el tipo de música y también la duración. Hoy estoy ocupado, un mensaje de 30 minutos o de 45 o de una hora, dependiendo. Y también dice el tipo de iglesia, la estructura, si es conservador, moderna, una mezcla. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Se acuerdan la definición de eclesía? Salir fuera para reunirse con los demás. Aquí la persona interactúa con usuarios virtuales, lo cual es incorrecto. No es bíblico, aunque es muy cómodo y divertido. ¿Ustedes creen que esta persona va a escuchar un sermón contra el pecado en el cual está sumido? No. O a lo mejor un sermón acerca de congregarse como lo que estamos estudiando ahorita. Nunca, nunca. Número 2. Este es otro concepto que se está haciendo muy moderno, muy actual. Church home. Church home, iglesia en casa. Esta iglesia comenzó en un hogar, pero no comenzó como church home. El modelo de church home es donde el padre de la casa realiza el servicio con su familia. A veces esto es necesario, obviamente, en ranchos y lugares remotos, pero aún así esas personas deben de encontrar un lugar donde integrarse. A lo mejor no van a ir todos los días, obviamente, pero hay personas en México que he escuchado que viajan hasta 2 días para ir a una iglesia. Hay personas que están en medio del peligro y se les complica ir a una iglesia, pero están en contacto y en comunicación con esa iglesia. Aquí en este modelo el padre es el que se encarga de todo. Y este modelo, obviamente las personas no van a interactuar con los demás. Es nada más su familia y eso es incorrecto. No existe un nombramiento oficial de pastores como lo enseña la Biblia, o maestros que son llamados como lo enseña la Biblia y toda la estructura que podemos encontrar nosotros que debe de tener una iglesia. No es bíblico y se están aislando. Número 3, este modelo se está haciendo cada vez más popular y es servicio por Internet. Servicio por Internet. Es donde la persona pone los servicios de su iglesia de preferencia y desde su hogar está siguiendo el servicio. Ellos cantan, oran y participan del culto desde su casa. Y nosotros, déjenme aclarar esto, nosotros hacemos mucho énfasis en la transmisión de Internet porque tenemos miembros de nuestra iglesia que no pueden venir a causa de enfermedad o de su edad, que nos siguen por Internet. La hermanita Angélica, los miércoles constantemente estamos orando por ella y no me extrañaría que esté escuchando esta clase. Cuando vamos a visitarla, me enseña su cuaderno y todas las notas que toma ella, pero ella está integrada a nosotros. No es como las personas que ponen el servicio de Grace Community Church o el servicio de no sé qué iglesia y dicen que pertenecen a esa iglesia. No, no pertenecen. Les comentaba el miércoles a los hermanos que estuve platicando con alguien el martes con esta persona
Y le hemos testificado por muchos años, mi familia y yo, a esta persona, para ser exactos, 19 años. Lo conocemos desde hace 19 años. Él dice que es creyente, pero no va a la iglesia, no se congrega. Y le dije, pero ¿cómo que eres creyente y no te congregas? Dice, no, dice, pero todos los domingos en la mañana con mi esposa pongo el servicio de Joel Osteen. Le digo, ¿sabes? Joel Osteen ni siquiera sabe que existes. Joel Osteen nunca va a orar por ti. Si tú llegas a tener una necesidad, Joel Osteen no te va a ministrar. Tú necesitas ir a una iglesia local. Y bueno, ahí fue el final de la conversación. Me dijo, bueno, see you, bye. Bueno, adiós. O a lo mejor no entendió mi inglés, pero yo pienso que fui claro. Número 4. Mega iglesias. Mega iglesias. Y aquí a lo mejor hay un poquito de debate. Nosotros estamos creciendo. Pero ¿qué significa? Estamos muy lejos de una mega iglesia, por cierto, ¿eh? Una mega iglesia es una iglesia extremadamente grande con miles de miembros. ¿Cuál es el problema con este modelo? Las personas entran y salen sin conocer a nadie y sin interactuar con nadie. Simplemente entran y salen. Nunca tienen un compromiso formal con una iglesia, nunca están bajo la autoridad de un liderazgo. Viven como quieren, hacen lo que quieren, pero calman su conciencia yendo a una iglesia y saliendo de ella. Ese modelo tampoco es bíblico. Implicaciones en la consejería. El aconsejado debe de saber la importancia de interactuar con los miembros de una iglesia, los hermanos de la fe. Eso es muy importante. Cuando alguien nos pide consejo, debemos de preguntarle qué tan involucrado está en su iglesia. Si está haciendo uso de sus dones y talentos, si está ministrando a otros o si está siendo ministrado. Si le rinde cuentas a otros hermanos maduros o si le están rindiendo cuentas a él. Este es el modelo que nosotros vemos en la Biblia. Debemos de instruir al aconsejado a no solo asistir a la iglesia, sino involucrarse en la iglesia, como lo enseña la Biblia y los pasajes que leímos. Número 3. La Biblia hace énfasis en apreciar la iglesia local. La Biblia hace énfasis en apreciar la iglesia local. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente poniendo las bases para cuando aconsejemos. La iglesia debe de ser muy importante para el creyente y debemos de transmitir esto a nuestro aconsejado. Al final les voy a dar un ejemplo de la vida real para que vean la importancia de asistir sanamente a una iglesia. Aquí en este versículo, Pablo le hace una fuerte advertencia al joven Timoteo sobre la iglesia local. Le dice, mira Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Qué título está usando aquí este Pablo? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a deshebrar ese pasaje. Lo primero que habla es acerca de conducirse. Para que sepas cómo debes de conducirte. Existe una manera de comportarse en la iglesia local. No se debe de ser irreverente. Es un lugar que merece respeto por lo que representa. No porque sea todo muy, como les dijera, sobrenatural. No, por lo que representa. Es un lugar que merece respeto. Miren cómo le llama el Señor
casa de Dios. ¿Cómo le dice Pablo? Casa de Dios. Y claro, sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, como dice Hechos, pero está haciendo énfasis de que es un lugar especial. Dice que es la casa de Dios, la describe como una familia. Indica que se debe de tratar a las personas como si estuvieran en su hogar. Por eso nos llamamos hermanos. Y si no les caigo bien, híjole, van a ser mis hermanos. Somos de la familia. Como en cada hogar debe de haber orden, debe de haber reglas y debemos de habitar ahí. Asistir debe de ser parte de nuestra vida, debe de tener mucha importancia. Tristemente, en nuestros días, los cristianos no vemos la iglesia como la casa de Dios. Venimos como si fuéramos a H-E-B o a Walmart, sin ninguna preparación y nada más cuando tenemos una necesidad. Debemos de prepararnos, venir con devoción, venir con respeto. Mostramos más respeto, devoción, cuidado y preparación para ir a otros lugares que no tienen que ver con el Señor. Es la casa de Dios, hermanos. Si yo tengo una junta con el juez, les aseguro que me voy a preparar muy bien. Y voy a llegar lo más presentable posible. Y voy a llegar a tiempo, es más, no a tiempo. No voy a correr ese riesgo. Voy a llegar antes. Pero cuando vamos a la casa de Dios, lo hacemos como si fuéramos a Walmart o a H-E-B. Llegamos a la hora que queremos y llegamos quizás hasta sin ganas. El ir a la iglesia, tristemente para muchos cristianos, va a perder cuando compita con otras actividades. ¿Por qué? Porque no lo ven como la casa de Dios, lo ven como una actividad más. Y Pablo no quería que Timoteo lo viera así. Y eso es una vergüenza para nosotros. Es la casa de Dios, hermanos. Es algo especial que Dios ha creado para nosotros. Debemos de aprovecharlo y darle el respeto que se merece. También mire lo que dice. Es columna de la verdad. Columna de la verdad. Pablo, al llamarla columna, quizá tenía en mente los pilares que sostenían los templos, las construcciones antiguas. La iglesia es lo que sostiene la verdad con la palabra de Dios. Si la iglesia, hermanos, la iglesia sana dejara de existir, la verdad no se sostendría y todo iba a caer. Si no existiera la iglesia, todos seríamos absorbidos por todas esas perversiones pecaminosas que se están enseñando allá afuera. Están manipulando a nuestros hijos en las escuelas públicas. Les están buscando introducir cosas muy pecaminosas. Pero aquí estamos nosotros como iglesia local sosteniendo la verdad para que prevalezca. Debemos de oponernos a todo eso que se está haciendo allá afuera y solo lo vamos a hacer como iglesia. También Pablo le nombra baluarte de la verdad. ¿Qué es el baluarte? Bueno, en aquella época las ciudades estaban amuralladas. ¿Sí saben lo que es amurallar? Tenían murallas. Y aquí es donde andaban los atalayas. ¿Sí saben lo que es una atalaya? Los que estaban observando, si estaban en peligro o algo. Ellos eran los que alertaban a los habitantes de la ciudad. Bueno, el baluarte usualmente estaba en una esquina y desde ahí ellos tenían armas y atacaban a los enemigos. Venían enemigos y desde los baluartes es donde ellos atacaban. Era un espacio fortificado ahí en los muros de la ciudad.
Desde ahí ellos estaban protegiendo a la gente que estaba adentro para que no sufriera ningún daño. ¿Se fijan lo que está diciendo Pablo al usar la palabra baluarte de la verdad? Dios ha provisto a esta comunidad con Believers Fellowship para su protección, para protección de ustedes. Desde Believers Fellowship nosotros predicamos la verdad de la palabra de Dios, capacitamos a las familias para que no se dejen engañar por doctrinas diabólicas. Debemos de enseñarles a ustedes las artimañas del diablo y hemos hablado acerca de eso. Desde aquí defendemos y los capacitamos con la verdad para que ustedes puedan vivir para la gloria de Dios. Es para su protección. La iglesia es para protección de ustedes. Tristemente en nuestros días los cristianos no valoran la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Prefieren que el mundo y sus filosofías los instruyan a ustedes y aún a sus seres amados. Buscan verdades cómodas que satisfagan su vida de apatía sin ningún compromiso con Dios. Piensan que la responsabilidad piensan que la solución para las dificultades va a estar en otro lado, donde les den por su lado, en lugar de la iglesia que Dios ha levantado para su protección. Buscamos respuestas en otros lugares donde les aseguro que no van a llegar a lo espiritual. Debemos de valorar lo que es la iglesia local. ¿Qué implicaciones tiene esto para la consejería? Nuestro aconsejado debe de saber que el asistir a la iglesia local con regularidad no debe de competir con nada ni con nadie. Lo siento mucho, yo necesito estar ahí. Yo necesito estar ahí. Cuando alguien nos pide consejo, debemos de preguntarle qué tan frecuentemente asistes a la iglesia local. Esto es importante. Muchas veces recibimos visita de personas de afuera, quizá familiares, seres amados. ¿Y qué es lo que hacemos? Les mandamos una señal tan mala cuando nos quedamos con ellos en casa y no venimos a alabar a Dios. Lo que debemos de hacer es levantarnos tempranito. Si ellos no quieren acompañarnos a la iglesia, hacerles un buen desayuno, que se sientan en casa, pero también decirles, se quedan en casa, yo necesito estar allá alabando a mi Dios. Y les comentaba yo el testimonio del hermano Olivares. Este hermano con un solo brazo, su familia nunca lo quiso acompañar a la iglesia, pero él tampoco. Yo no recuerdo un solo servicio que él fallara, nada más en los últimos días de su vida cuando él enfermó. Cuando fue su funeral, la iglesia estaba llena con su familia. Y tuve la oportunidad de platicar con algunos y recuerdo que me decían, es que nosotros queríamos venir para ver por qué mi papá nunca quería faltar. Teníamos reuniones familiares y él nos decía, lo siento, yo quiero estar allá alabando a Dios. Eso es lo que está proyectando Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Nuestro aconsejado debe de saber la importancia de asistir a la casa de Dios, de comportarse debidamente. Tenemos que ver si se está comportando debidamente en la casa de Dios, si está aprendiendo doctrina sana en su iglesia local. Todo esto nosotros lo tenemos que ver en nuestro aconsejado. Número 4, la Biblia hace énfasis en ser miembro de una iglesia local. Le hice así hasta como cuando leemos la Biblia que dice los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos, casi escuchamos, llegaron, y los saduceos. La Biblia habla de ser miembro de una iglesia local, aunque en realidad la palabra membresía no está en la iglesia, en la Biblia no la van a encontrar.
pero el concepto está ahí extremadamente claro. Déjenme darles algunos ejemplos. Vamos a Hechos 2, 41 y 42. Después vamos a brincar 44 y 45. En la iglesia primitiva, ellos sabían exactamente qué estaba sucediendo en su iglesia, quién asistía a la iglesia, a quienes visitaban, etcétera. Miren lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo supieron quienes recibieron la palabra? Ellos llevaban un control. Y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000. Se llevaba un control de lo que sucedía con las personas. Quienes se convirtieron, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sabían lo que se estaba enseñando, en la comunión unos con otros, sabían las actividades que estaban teniendo, en el partimiento del pan y en las oraciones, sabían por lo que tenían que orar, se llevaba un control de eso. Versículo 44, ¿ya lo tienen? Deben de tenerlo porque está ahí abajito, nada más me refieren que en el 43. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo sabían quiénes habían creído? Estaban agrupados, había una agrupación y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo sabían que lo tenían en común? Porque se conocían, interactuaban. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos está diciendo? Se conocían bien, se ayudaban. No era un servicio a la comunidad así abierto donde entran y agarran lo que quieren y se van y nunca los volvemos a ver. No, aquí se llevaba un control, sabían quiénes eran los suyos. El concepto de membresía está ahí en ese pasaje. Hechos 6.1, vamos a Hechos 6.1. Hechos 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aquí vemos nuevamente que se lleva un control, hubo murmuración de los griegos. Fíjense bien, aquí vemos a un grupo, sabían quiénes eran los griegos, contra los hebreos. Es decir, en nuestros días los güeritos contra los morenitos, aquí más o menos, ¿verdad? Los anglos contra los hispanos. Cuando empezamos a venir aquí a la iglesia, decían mis hijos, ay papá, dice, somos como frijolitos en medio de mucho arroz. Pero ¿qué tal ahora? No, hombre, hay más frijol que arroz. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se clasificaba quiénes eran las viudas y quiénes no los eran. Se llevaba un registro de estas personas. El concepto de membresía también está ahí. Hebreos 13:17. Vamos a Hebreos 13:17. Dice Hebreos 13:17, miren lo que dice aquí. Obedecer a vuestros, ¿quién? Obedecer a vuestros pastores. Aquí es lo que dice. Y sujetaos a ellos. Cada persona debe de tener un pastor si es una oveja. Si es una oveja debe de tener un pastor. Si es un cabrito puede andar solito. Nada más que tengan cuidado, no lo vayan a hacer barbacoa por ahí. Pero cada oveja
debe de tener un pastor que le guíe, que le alimente y le discipline. Esto implica que el creyente debe de pertenecer a un mismo compañerismo. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Debemos de tener alguien que esté orando por mí. Si soy oveja, el pastor le guía personalmente, le conoce. Si tiene una necesidad esa oveja, va con el pastor. Como quien han de dar cuenta, dice este pasaje, Dios le va a pedir cuenta a esos pastores cómo guiaron a esas ovejas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto implica que la oveja tiene una participación activa y constante en la misma agrupación. Imagínense, llega un pastor y dice, ay, mi oveja, y luego otro pastor dice, no es la mía, yo la he visto en mi iglesia, y luego llega otra, no es mía. Eso es un relajo. Debe de tener un pastor. Por eso la figura de pastor y oveja. La Biblia enseña grandes beneficios que tienen las personas al ser miembros de la iglesia. Déjenme darles algunos beneficios. ¿Están listos? ¿Listos para hacerse miembros? Sí. No, todavía necesito trabajar más. Son una de las cosas que ustedes han notado en mí. Yo no hago mucho énfasis en la membresía, pero sí les enseño sobre la membresía. Ya hemos platicado acerca de esto anteriormente. Hay grandes beneficios para ustedes. Número 1, la membresía nos va a ayudar a ser mejores creyentes. La membresía te va a ayudar a ser un mejor creyente. Si algo sucede con otro creyente, vamos a buscar la reconciliación y vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para instruirles a ambas partes, porque somos parte de la misma familia, la misma iglesia local. Cuando no se es miembro, es más fácil no buscar una reconciliación y hacer un cambio de iglesia. Pero lo malo es que te llevas todo eso en el corazón también, sin buscar desarrollar un carácter cristiano y la santidad con los demás. Por cierto, necesito aclarar esto. Hay personas que han estado con nosotros, se han cambiado. No vayan a poner a todos ellos en esta clasificación. No es así. Hay veces que se necesita hacer un cambio. Y a veces Dios les llama a hacer cambios. Recuerdo unos hermanos, todavía teníamos la escuela dominical allá en el otro salón, que ya me habían dado los papeles para hacerse miembros, ya estaban listos. Un día antes me habla el hermano y me dice, ¿sabe qué, pastor? Ya no vamos a ir a Believers Fellowship. Digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Dice, la verdad, he estado orando. Aquí a la vuelta, dice, hay una iglesia y esa iglesia es pequeñita. El pastor es grande de edad y necesita ayuda. Y no puedo, no he podido estar en paz. Eso está en mi corazón. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Está tomando una muy buena decisión. Vaya y ayude a ese siervo. Obviamente los hermanos aquí dijeron, ¿qué pasó? Y la mente vuela y todo eso. Entonces hay causas por las cuales se van a cambiar, no siempre es así. Pero si se es miembro de la iglesia, pues nosotros vamos a buscar a trabajar las circunstancias. Cuando no se es miembro, pues se hacen movimientos más fácilmente. Si nosotros nos hacemos miembros, vamos a estar cumpliendo con los mandatos bíblicos, tales como tener un pastor, someterse a él, usar los dones y talentos que Dios le ha dado, amar a los hermanos, y vamos a instruir a ese hermano por ese camino. También, hermanos, esto es muy importante. La membresía te protege contra el pecado. Ningún cristiano en su sano juicio se levanta pensando en pecar ese día.
Pero la tentación puede llegar en cualquier momento. El diablo, tu carne y el mundo van a buscar hacerte caer. El pastor va a tener la autoridad de ir con cada miembro y exhortarlo cuando nota que algo se está desviando. Pero si no es miembro, ¿con qué autoridad? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Es para tu protección. David nunca pensó que iba a pecar y miren lo que hizo. Salomón nunca pensó que iba a terminar de esa manera. Sansón pensaba que todo lo tenía bajo control. Tú y yo en cualquier momento podemos pecar y podemos arruinar nuestra vida, nuestro testimonio y a nuestra familia. Pero si hay líderes a los cuales les damos cuenta, pueden ir y tendernos la mano y ayudarnos. Siempre va a ser nuestro enfoque la restauración. Esto es algo común también. Si existe una desavenencia con otros hermanos o aún en tu familia, ahí entra alguien imparcial cuando no se llega a un acuerdo. La membresía nos ayuda a cuidarnos entre nosotros. Miren lo que dice Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. ¿Ya lo tienen? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros vamos a impulsar a tomar ese camino. Romanos 12, 16. ¿Por qué lo puse después y no antes? Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Primera de Corintios 12, 25. Precisamente ayer estaba platicando con un hermano acerca de la membresía. Hermano, no crea que cambié la clase a propósito. Primera de Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, la membresía nos protege del pecado. Número 3. La membresía te va a ayudar a servir en ministerios claves. Hay ciertos ministerios los cuales no pueden participar personas que no son miembros. Por ejemplo, al frente de un servicio. Todos los que participan al frente en los servicios tienen que ser miembros, ya sea predicando, enseñando, tocando, qué sé yo, tienen que ser miembros. También dirigir un ministerio donde reciba las llaves del edificio o las claves de seguridad, no lo podemos dar a alguien que no sea miembro. Y estos puestos son como los diáconos, los de seguridad, la librería y todos ellos. En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Están limitando en gran manera lo que Dios puede hacer en su vida. Les voy a dar un testimonio, no se los iba a dar, pero se los voy a dar. ¿Quieren oírlo? Sí. Chismosos, hasta ahorita me pusieron atención. Nosotros empezamos a venir a Believers Fellowship en enero. Y Joseph empezó a hacer buena amistad con los jóvenes. Entonces hubo unos jovencitos que lo invitaron a tocar en la orquesta. Y ahí venía bien contento, hace 7 años de eso, creo. Y practicaba con la orquesta y estaba bien contento porque iba a tocar en el servicio de resurrección, el saxofón. Y luego de repente recibo una llamada de Donna, la secretaria, y me dice, Juan, el pastor Bruce quiere hablar contigo. Dije, ya se dio cuenta lo buen predicador que soy yo y me va a pedir que predique la semana que entra. No, me dijo, ¿sabes qué, Juan?
estamos notando que tu hijo está practicando con la orquesta. Dice, él no puede tocar con la orquesta. ¿Pero por qué? Dice, porque no es miembro. Wow, dije, bueno, pues no, gracias, tiene razón. Esas palabras del pastor Bruce, fuera de desanimarnos, nos impulsaron a hacernos miembros. ¿Por qué? Le dije a mi esposa, le dije a Liz, ¿sabes qué? Aquí hay un orden. Aquí se cuida quién está al frente. Yo pienso que es buena la iglesia. Y entre otros factores fue lo que nos impulsó a entregar nuestra membresía. Es importante. Ahorita Joseph, por la gracia de Dios, es el que está coordinando la música para la conferencia de Heraldos de la Verdad. ¿Qué hubiera sido de ese muchacho si su papá hubiera dicho no nos vamos a hacer miembros? Y mira cómo me tratan, mira, primero te alborotan y mira, y ahora que siempre no. No, hombre, vámonos, agarra tus chivas y vámonos. Pero si alcanzas a ver la importancia, ser miembro de la iglesia local da un buen testimonio a los que te rodean. Te están viendo tus hijos, tus familiares, tus seres amados y están aprendiendo de ti que agarras con seriedad las cosas de Dios. Les estás enseñando la importancia de comprometerse y cuando ellos crezcan se van a comprometer donde quiera que ellos vayan, porque eso lo están aprendiendo de ti. Les podremos guiar a amar a su familia, a su iglesia local, a su familia espiritual. Implicaciones en la consejería. El aconsejado debe de saber la importancia de ser miembro formal de una iglesia local. Cuando alguien nos pide consejo, debemos de preguntarle si es miembro de una iglesia local. Si es miembro, sabremos a dónde dirigirle para que busque la ayuda adecuada. Quizás podremos trabajar con sus líderes para ayudarle si no es miembro de nuestra iglesia hasta cierto punto, obviamente. Pero esto es algo muy, muy importante. Les voy a dar un caso de la vida real. ¿Están listos? Amén. 3 hermanos están listos. Los demás pueden salir, no se crean. Este es un caso de la vida real para que vean la importancia de la iglesia local en la consejería. Buddy Bachman, ¿lo dije bien? Nunca latino, ¿verdad? No me quiere corregir. Buddy, en su libro Family Driven Faith, es uno de mis libros favoritos. Este libro me ayudó muchísimo y me ayudó a tomar decisiones con mi familia desde que mis hijos estaban, pues más o menos pequeñitos. No tan pequeñitos, pero sí ya. Este libro, leí un ejemplo que nos enseña la importancia de la iglesia local en las personas. Este ejemplo lo van a encontrar ustedes en el capítulo 2, que se titula El Dios sin rivales, y ahí van a ver un apartado que se llama An Affair of the Soul, una aventura del alma, el ser infiel del alma. Y él escribe lo siguiente: una familia sin un compromiso con el Dios de la Biblia no tiene esperanza de detener la manera del ataque cultural. Si nosotros no tenemos un compromiso con Dios, tarde o temprano la cultura nos va a absorber. Después él va a escribir y va a desarrollar la historia de Tomás. Y tú te vas a preguntar, ¿qué tomas? Lo que me invites. Eso tomo. Tomás, esto es bien interesante. A mí me impactó esta historia. El pastor Buddy recibió al papá de Tomás en su oficina y él entró con el corazón destrozado. Lo describe devastado. Tomás había crecido en la iglesia y era un buen muchacho, es lo que percibía este pastor. Él estaba bien involucrado en su iglesia local, participaba con los jóvenes, iba al campamento, aún participaba en viajes misioneros. Pero cuando Tomás salió a estudiar fuera a un colegio cristiano, las cosas cambiaron dramáticamente.
Él era un gran deportista y de hecho dice la biografía que Tomás salió con una beca gracias al béisbol. Antes de ir a colegio, antes de ir al colegio, sus padres estaban muy orgullosos y satisfechos con este muchacho. Era un hijo excepcional, dice su papá, tenía buenos grados, buenos amigos y estaba activo en la iglesia. ¿Qué es lo que hace Buddy en el libro? Él empieza a hacer lo que hemos estado estudiando, recolectar información, hacer preguntas y obtener tanta información como sea posible. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que este padre esté destrozado? Bueno, pues después de obtener la información, descubrió que había un lado oscuro en la vida de Tomás. Lo que nosotros llamamos cuando manejamos un punto ciego. ¿Sí saben, verdad? Los que manejan, hay veces que hay un punto ciego, no vemos. Eso fue lo que pasó en la vida de Tomás. Ni sus padres, ni su pastor, ni siquiera el líder de los jóvenes vio ese punto ciego en Tomás. Estando fuera de casa en la universidad, precisamente la universidad All American Christian University, ese punto ciego salió a la luz. Cuando se fue a estudiar, Tomás dejó de asistir a la iglesia. De vez en cuando iba a estudios ahí en las instalaciones de la universidad. Tenían estudios bíblicos y de vez en cuando él llegaba ahí, pero no estaba conectado con una iglesia local. No tenía a quien rendirle cuentas acerca de su santidad y las actividades que él realizaba. Tomás comenzó a bajar sus grados, comenzó a faltar a sus clases, porque se iba a fiestas donde él aprendió a beber alcohol. Las pruebas de béisbol comenzaron a mostrar que ahora Tomás estaba haciendo trampa porque estaba usando esteroides. El padre decidió que Tomás no iba a regresar al segundo año de la universidad y por eso estaba ahí en la oficina del pastor Buddy. Entonces él hace lo que vamos a estudiar nosotros más adelante y se conoce como preguntas rayos X. Son preguntas muy directas e intentamos saber lo más profundo del corazón. Buddy, el pastor, nos explicaba qué había sucedido y él comenzó a desempacar lo sucedido mediante estas preguntas rayos X. Al hacer estas preguntas profundas, él observó patrones muy sutiles en la vida de esta familia. Al preguntar sobre sus actividades fuera de la iglesia, encontró que Tomás jugaba béisbol desde los 6 años, cosa que no es malo. Su familia invirtió mucho tiempo y dinero para que Tomás desarrollara su potencial deportivo y cosa que pues hasta ahorita no es tan malo. Pero ellos no faltaban a la iglesia a menos que hubiera un partido importante. Esto sucedía especialmente en verano cuando había torneos en la ciudad. Ahí entró Buddy a evaluar la situación y me imagino que la mayoría de ustedes ya encontraron cuál fue la raíz del problema y lo que le enseñaron a este muchacho por muchos años. Evaluando la situación, que es el siguiente paso en la consejería. Usando la doctrina precisamente de la escatología, Buddy encontró la raíz del problema. Los padres no entendieron la importancia de la iglesia local tal como lo enseña la Biblia. Por lo tanto, no se le enseñaron a su hijo de la manera adecuada. Sin darse cuenta, le enseñaron a Tomás que la iglesia era muy importante si no había un partido de béisbol. Siempre y cuando no hubiera béisbol, ahí vamos a estar en la iglesia. ¿Qué le enseñaron a Tomás? ¿Lo alcanzas a ver? Ellos pensaban que con su asistencia regular, Dios estaba en primer lugar y el béisbol estaba en segundo lugar. No.
si no había un juego importante? Esto fue lo que le metieron a Tomás por muchos años. ¿Qué sucedió? Cuando Tomás salió a estudiar fuera, él era el que decidía cuáles eran los partidos importantes. ¿Y qué sucedió? Al final del día, todos los partidos resultaron ser importantes y dejó de asistir a la iglesia. Por eso ya no hubo quien le redarguyera, quien lo jalara en su devoción a Dios. Y él empezó a desviarse y terminó en las fiestas poniéndose borracho. ¿Se fijan? ¿Qué necesita saber el papá de Tomás? ¿Qué le dijo el pastor Body a este padre? La importancia de congregarse y que eso no compita con nada ni nadie. Nadie. Body dice en este libro, el cristianismo en realidad nunca fue el centro del universo en la vida de Tomás. La iglesia, y aún más importante, el Señor Jesús, giraba alrededor del béisbol. El centro era el béisbol. Esto no quiere decir que hacer deporte está mal. Lo que está mal es comprometer nuestras convicciones porque se van tras los ídolos. Y esto fue lo que le pasó a Tomás. Espero que alcances a ver lo que nos está enseñando este pastor. Yo no sé tú, pero yo no voy a comprometer mi devoción al Señor a través de la iglesia local y yo voy a estar aquí. Y se los digo con el corazón en la mano. Muchas veces me costó mucho trabajo. Muchas veces escuché una vocecita que me decía, nada más por hoy, papá. Nada más por hoy, papá. A veces casi cedía, pero dije no, mijo. No lo entiendes ahorita. Nosotros necesitamos estar allá. Hay cosas que no debemos de comprometer. Si en verdad Dios está en primer lugar, hermanos, esto no es legalismo. Esto es realmente buscar a Dios y tener devoción. Y les soy honesto, nosotros no somos perfectos. Si ustedes piensan que yo soy perfecto, me veo perfecto, ¿verdad? Pero no, yo también tengo que pelear con mi carne y hacerla morir. Y faltando a la iglesia, va a ser más difícil. Y aislándome de los hermanos, va a ser todavía más difícil. Ustedes no tienen la idea cómo me bendicen. Cuando hablan conmigo, sus palabras de aliento, sus oraciones, aun cuando comparten tantas cosas, no se dan cuenta, pero son una bendición para mí. Y Dios los usa para ayudarme a seguir adelante. La iglesia local es muy importante. Nuestros hijos, nuestros familiares y seres amados con nuestra vida realmente están viendo qué tan importante es. A lo mejor somos Tomases y no nos hemos dado cuenta. Analicen su vida. En verdad, hermanos, analicen su vida. Tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Están listos? Ay, estoy envejeciendo porque me pongo sentimental. ¿Qué beneficios has obtenido al asistir regularmente a la iglesia local? ¿Alguien que nos pudiera decir qué beneficios? Hermana Lucy. Muchas fuerzas cuando en todas mis debilidades. De hecho, le platicaba a una hermana que hace un domingo de 15 días me tocó cuidar a los niños y ese día me sentía fatal. Pero simplemente estar con los niños fue como una inyección en mi vida. Algo sucede, sí, es verdad. Venimos y nos animamos.
Solo Dios sabe cómo han llegado muchos de ustedes, cómo están por dentro, pero les aseguro que si vienen con toda la convicción, no salen igual, salen diferente, como el caso de la hermana Luz. ¿Y alguien más? ¿Qué beneficios ha obtenido, hermano Asael, de estar viniendo regularmente, aparte de haberme conocido? Cuando estaba enfermo, uno que a veces uno regresa a la iglesia y hay un montón de hermanos, por no decir que todos están preguntando cómo está tu salud, ¿verdad? A lo mejor no mandaron ningún mensaje de texto donde estaba enfermo, pero el venir uno a la iglesia es una bendición de tener todo ese grupo de hermanos. Estoy orando por ti. Qué bueno que te miro aquí, eso anima mucho. Entonces, el quedarse aislarse allá o el quedarse de sentido porque, pues nadie me habló, nadie me visitó. A lo mejor no es eso, pero el saber que sí están orando y que se preocupan por uno, por la salud, enriquece mucho nuestra vida y nos anima. Pero el aislarse, el quedarse ahí, pues eso, como dice usted, dar para abajo y luego ahí empiezan otras cosas. Sí, se desarrolla, nos desviamos y vamos agarrando nuestro rumbo. De hecho, yo le decía a esta persona con la que platiqué, empezamos a platicar por el cáncer. Él me dijo, mira, me gustaría trabajar otros 5 años. Dice, pero pues no sé, si llega el cáncer, dice, a lo mejor van a cambiar todos mis planes. Y de ahí fue donde empezamos la plática. Le digo, y si llega el cáncer, ¿quién va a orar por ti? ¿Quién te va a ministrar? ¿Quién va a estar ahí? Tú vas a necesitar ayuda espiritual. Entonces sí, eso anima y nos ayuda a seguir adelante. ¿Alguien más? ¿Qué beneficios has obtenido de la hermana Lili por allá atrás y luego Gustavo? Yo me he dado cuenta que alrededor de los años, al principio era lo que yo esperaba de ir aquí, que me ministraran a mí. Pero ahora, cada vez los sábados me preparo para saber, Señor, ¿a quién puedo yo ministrar cuando vengo a la iglesia? ¿Cómo puedo yo servirles? ¿Cómo puedo orar por las hermanas? Y esto ha sido de gran bendición para mi vida, porque cuando yo ayudo a otras hermanas que oramos juntas, ellas también se fortalecen y me fortalecen. Eso es buenísimo, buenísimo. Y soy honesto, yo también así veía la iglesia como esos cepillos de las hojas. ¿Sí los han visto? Los cepillos nada más para acá y nada más para acá. No, tiene que ser para allá. Venir y en lugar de qué puedo recibir, qué puedo dar. Mucho o poco delante del Señor es bueno y no hay nada que quede sin recompensa. Eso es buenísimo. Gustavo. A mí me ha ayudado a crear comunidad alrededor de Dios, o sea, para glorificarlo a Él y no crear comunidad pecando, porque en el mundo esas, o sea, me recuerdo a mi tiempo en la universidad y fuera de la universidad, o sea, uno crea comunidad con gente glorificando al pecado. Ajá. Entonces se encuentran en quien tiene el pecado parecido. Y ya estando en una iglesia, o sea, estamos aquí para glorificar a Dios y yo. Me da pena que antes yo me burlaba mucho de los cristianos, que eran gente aburrida, que nomás iban a la iglesia. Y pues Míralo dónde está. Miren, déjenme decirles algo, si me lo permite Gustavo. Bueno, yo creo que sí me va a permitir. Hace un tiempo, aquí afuera, empecé a platicar con Gustavo y él estaba llorando. Lo que pasó, Gustavo, dice, es que hoy comprendí el Evangelio. Hoy entendí lo que Cristo hizo por mí. Él viene del budismo, ¿verdad? Esto es el budismo. Dice, hoy entendí el Evangelio. Digo, ¿y a dónde vas? Dice, voy a hablarle a mi amigo. ¿Te acuerdas, Gustavo? Tu amigo, sí, dice, uno que tiene muchos años orando por mí y hablándome del Señor. ¡Wow! Esas son las amistades. Y esas platicaste con él ahí en California. Eso lo obtuvo al tener este tipo de compañerismo. Yo sé que la clase es dura, es difícil porque tiene que ver con nuestras prioridades y cada que nos tocan nuestras prioridades como que nos salimos de control. Pero es mi oración que alcances a ver la importancia de la iglesia local. Si Dios la creó para ti, es con un buen propósito. Aprovéchala. Aprovéchala y deja que los tuyos la aprovechen también. Vamos a orar.
Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos dio de aprender acerca de su santa palabra y esta doctrina de la iglesia tan importante, y a veces la pasamos, Señor, tan superficialmente. Pido que usted ayude a mis hermanos, Señor, y que cada uno de nosotros analicemos la situación en la cual estamos y que pongamos en primer lugar, Señor, lo que es usted y lo que usted tiene para nosotros. Gracias, amado Dios, y pedimos por aquellos que no pudieron estar en medio de nosotros. Por favor, Señor, fortalézcales a aquellos que se encuentran delicados de salud. Pedimos también por el servicio de esta tarde, hablando de decisiones y prioridades. Vamos a aprender en la vida de Saúl cómo sus prioridades no estuvieron bien. Ayúdenos, Señor, a seguir aprendiendo de su palabra, a ser animados, exhortados y retados con ella. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.